Aspectos culturales e históricos que influyen en la sexualidad humana. Como punto número uno, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad es parte fundamental para el desarrollo humano. Involucra el sexo, fomenta una personalidad propia de los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Y estos se experimentan y se expresan a través tanto de sentimientos, fantasías, deseos, creencias, los valores y las actitudes incluso de la misma persona. La sexualidad influye en la interacción de factores tanto como biológicos, psicológicos, sociales, económicos, implica la política, la cultura, todo lo ético, histórico y religioso. Como se ha ido dando a través de la historia, donde la sociedad impone normas morales que promueven o limitan este desarrollo, tanto de una comunidad, una época o una generación. Antecedentes históricos de la sexualidad. En la prehistoria, los humanos prehistóricos tenían ardientes fantasías, sentían deseo y pasión, y esto lo reflejaron en objetos que nos dan señales de cómo era la vida sexual en la prehistoria, como las pinturas rupestres de danzas fálicas, las vulvas y penes grabados en piedra, el arte erótico y las estatuas de genitales. Ya esto en la Edad Media, la sexualidad en el medievo se veía como algo pecaminoso, reprobable y peligroso, pero también como lo más soñado, meditado y secretamente deseado. El cristianismo separaba el sexo de dos formas, la primera, que eran unos en actos naturales, y la segunda en actos contra la naturaleza. Ya en el Renacimiento esto empeoró. La sexualidad se solía ejercer en medio de un discurso socio-religioso, de doble moral, y por una parte la gente pretendía vivir apegada a la religión y por otra parte se practicaba la lujuria. En ese contexto, lo aceptado socialmente era lo lícito. Por otro lado, la sexualidad y las relaciones interpersonales a lo largo de la historia, como nos indica Adler en 1983, que las personas han tenido distintas concepciones de la sexualidad a lo largo de sus relaciones de pareja. Por ejemplo, como para los griegos, la sexualidad no tenía barreras, se casaban y tenían hijos con sus hermanos. Ya para los hebreos, quienes fundan la pareja occidental, donde el marido es el que gobierna a la mujer. Ya en el tiempo de los romanos se acepta social y legalmente el matrimonio homosexual, ya sea entre dos hombres o dos mujeres, pero de clase alta. Ya para el cristianismo no nos proponen ningún modelo de pareja feliz. No se practica el sexo y tienen como modelo a José y María. Y los padres de la iglesia, como San Agustín de Hipona, consideran que la sexualidad como un mal menor. Ya en el Renacimiento, la emancipación de costumbres y el planteamiento de la iglesia, que era rígida, se termina. En 1792, cuando la Asamblea Francesa instaura el matrimonio civil y el divorcio. Y a lo largo del siglo XXI, cuando se instaura una verdadera revolución de las relaciones de pareja y se consolida como opción personal independiente de la función procreadora. Por otro lado, el movimiento feminista logra imponer la tendencia hacia la igualdad de sexos, tienen hijos fuera del matrimonio, se generaliza la cohabitación juvenil y introducen formas novedosas de pareja. Se generaliza la adopción y el uso de madres de alquiler. Y también se instaura la procreación asistida, la adopción por los homosexuales, la existencia de madres solteras y la posibilidad de la clonación, el uso indistinto de permisos maternos y paternos. Yo les voy a hablar acerca de la influencia de la cultura en la sexualidad, ya que esto es significativo y puede variar ampliamente de una sociedad a otra. Les mencionaré algunos aspectos que influyen en la sexualidad. Tenemos el esquema de género, los estereotipos culturales y los estereotipos de género. ¿Qué son los esquemas de género? Es la percepción que adquiere el individuo de lo que la sociedad espera de él, como hombre, como tanto mujer o como en relación a su familia. Ahora, el estereotipo cultural son los conjuntos de creencias compartidas de una sociedad o adquiridas por entornos externos. Ahora, estereotipos de género son los acuerdos sociales sobre los roles que asigna tanto el hombre tanto la mujer. O sea, qué papel fundamental cumplen con tanto como mujer o tanto como varón en una relación sexual o una orientación sexual. También les voy a hablar acerca de los aspectos sociales en la sexualidad.
ya que este es importante para comprender cómo la sociedad puede ser influenciada o cómo puede cambiar su experiencia en la sexualidad. Les voy a mencionar tres normas culturales y valores: los derechos sexuales y reproductivas, la estigmatización y discriminación. ¿En qué consisten las normas culturales y valores? Consiste en que cada sociedad tiene su propia norma y valores al entorno de su sexualidad, ya sea que ellos brindan o tienen un régimen de valores que no puede afectar a tanto la pareja como tanto él. Los derechos sexuales y reproductivos son parte fundamental de un derecho humano, ya que esto pueden abordar temas de los abortos seguros o la infertilidad, ya que esto puede ayudar a que las personas se sientan más seguras de sí mismas y no cometer actos indebidos. La estigmatización y discriminación son las personas que no cumplen las normas sociales, ya que de tal manera pueden enfrentar casos o pueden pasar por tipo de discriminaciones, incluyendo a personas que tengan alguna enfermedad por genética o por algo que haya transcurrido en su vida, y no ser de esa manera no ser discriminado o verlo como personas extrañas, tanto varón como tanto mujer. Continuando con la exposición, vamos a hablar de la sexualidad y las relaciones interpersonales. Bueno, el comportamiento sexual nos define o define muchas de nuestras relaciones, ya que esto encaja como una relación sin sexo, es como sexo sin relación, pero ambos son esporádicos, van de la mano, y aptos para una vida anómala. Definitivamente el sexo afecta en la vida de una persona de una forma u otra, sin importar en qué medida. Por más que intentemos fingir, la existencia sexual es una parte integral de la naturaleza humana. Bueno, la sexualidad y las relaciones interpersonales es también un fenómeno emocional y de conducta relacionada con el sexo, con el que nacemos y se comprende desde el impulso sexual hasta las diversas formas que adopta la relación psicológica con el cuerpo. También podemos ver que existe un vínculo entre la sexualidad y las relaciones interpersonales, ya que las relaciones interpersonales abarcan todo aquello o aquello que pueda mantenerse entre seres humanos, entre nosotros mismos, tales como el noviazgo, la amistad, la familia, eh, todo eso. Pasamos ahora al impacto de la perspectiva religiosa en la sexualidad. Bueno, son las ideas sesgadas sobre las parejas que nos ha legado la Iglesia. La práctica religiosa se va a desarrollar en las conciencias de los fieles a través de un instrumento muy importante que es muy importante y eficaz que viene a ser la confesión, ya que la confesión hace referencia a que eh, principalmente se refiere a los pecados de la carne, tales como la violación, el incesto, la sodomia, el adulterio y la blasfemia. Estos son pecados relacionados que se clasificaban por el tipo de comportamiento a lo largo de la historia, incluso cuando la Iglesia ha aceptado que la educación sexual sea absolutamente necesaria, siempre se ha propuesto controlarla, pero, sin embargo, considera que debe ser dirigida no por el Estado, sino por los padres, ya que la Iglesia concibe una educación sexual apoyada en la ciencia, pero orientada moralmente por los preceptos católicos y de orientación natalista. Seguidamente vamos a hablar del sistema de valores confrontados ante una conducta social. Bueno, las diferencias de género. Estas son las fuerzas de la biología y la composición cultural que se entrecruzan. Esto abarca un género en el que se puede explicar por la complejidad de su origen. Asimismo, su diversidad expresa la riqueza de las circunstancias en las que los humanos nos ejercitamos por el impulso genético, pero embellecido por la creatividad de nuestro marco sociocultural.
En nuestras conclusiones como equipo vemos que la sexualidad ha evolucionado junto con la mentalidad del ser humano, y que comenzó en la prehistoria como una simple satisfacción del impulso reproductivo, luego ocupó un sitio en las creencias religiosas y más tarde fue perseguida y reprimida por la sociedad. Y esto nos ha indicado que la sexualidad es nuestro cuerpo y sus tendencias, sean del tipo que sean. Pero esa misma sexualidad también es la que sostiene y conduce el arte del trabajo, la política y la investigación científica, las relaciones sociales y la vida en general. Muchas gracias.